Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este miércoles 15 de febrero del año 2023. Ayer iniciamos una nueva homilía de Monseñor Romero, es la del 24 de diciembre de 1979. Dijimos que tiene 3 pensamientos, 3 secciones, y ayer estudiamos la primera, que se titulaba El ángel dice a los pastores: les anuncio una gran noticia, les ha nacido un Salvador. El día de hoy vamos a estudiar el segundo pensamiento, que dicen los ángeles a los pastores: esta será la señal, lo encontrarán envuelto en pañales sobre un pesebre. Y mañana, porque esta homilía solo tiene 3 secciones, 3 segmentos. Mañana vamos a estudiar, primero Dios, el tercero, que dice: la multitud de ángeles que baja cantando gloria a Dios en los cielos. El día de hoy tenemos como la frase del día. Estamos en esta dinámica de escoger una frase de Monseñor de cada segmento de la homilía. Para el día de hoy tenemos la frase del día que dice: era hora de mirar hoy al niño Jesús, no en las imágenes bonitas de nuestros pesebres. Había que buscarlo entre los niños desnutridos que se han acostado esta noche sin tener que comer, entre los pobrecitos vendedores de periódicos que dormirán arropados de diarios allá en los portales, entre el pobrecito ilustrador que tal vez se ha ganado lo necesario para llevar un regalito a su mamá, o quién sabe, si no logró vender los periódicos, recibir una tremenda reprimenda de su padrastro o de su madrastra. Qué triste es la historia de nuestros niños. Todo eso lo asume Jesús en esta noche. O al joven campesino, obrero, el que no tiene trabajo, el que sufre la enfermedad en esta noche. No todo es alegría. Hay mucho sufrimiento, hay muchos hogares destrozados, hay mucho dolor, hay mucha pobreza. Esta es la realidad que describe Monseñor en un pensamiento, en una frase. Usted y yo nos podemos preguntar, esta fue la Navidad de 1979. ¿Podría ser igual la Navidad del año 2023? ¿Podría ser? ¿De qué depende? Depende de si usted y yo estamos trabajando para que la Navidad sea completamente diferente. Depende de si usted y yo asumimos un trabajo de transformar la vida de, aunque sea un niño, aunque sea un joven, una joven. Para eso escuchamos a Monseñor, para transformar esta realidad. Oigamos a Monseñor. En segundo lugar, decía que el Evangelio nos anuncia al Cristo envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Y cuando Juan Bautista le manda preguntar al Redentor: ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Cristo le manda contestar: di a Juan Bautista lo que estás viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, resucitan los muertos, y lo más grande de todo, anuncia el Evangelio a los pobres, y dichoso el que no se escandaliza de mí. Este es el mensaje de Jesús, envuelto en pañales, reclinado en un pesebre, pobre como el más pobre de los pobres. Creo que ni el más pobre ha nacido en una gruta, sobre zacate, porque no hubo para él ni siquiera un lecho donde su pobre madre lo diera a luz. Cristo, el más pobre, envuelto en pañales,
es la imagen de un Dios que se anonada, lo que la teología llama la kenosis, el Dios que se vacía de toda su gloria para parecer esclavo y dejarse luego crucificar y ser sepultado como un malhechor. Este descenso de Dios tiene un gran significado. Esta noche no busquemos a Cristo entre las opulencias del mundo, entre las idolatrías de la riqueza, entre los afanes del poder, entre las intrigas de los grandes. Allí no hay los grandes, allí no está Dios. Busquemos a Dios con la señal de los ángeles, reclinado en un pesebre, envuelto en los pobres pañales que le pudo hacer una humilde campesina de Nazaret, unas mantillas y un poco de zacate como descanso del Dios que se ha hecho hombre, del Rey de los siglos, que se hace accesible a los hombres como un pobrecito niño. Era hora de mirar hoy al niño Jesús, no en las imágenes bonitas de nuestros pesebres. Había que buscarlo entre los niños desnutridos que se han acostado esta noche sin tener que comer, entre los pobrecitos vendedores de periódicos que dormirán arropados de diarios, entre el pobrecito lustrador que tal vez se ha ganado lo necesario para llegar un regalito a su mamá, o quién sabe, si no logró vender los periódicos, recibir una tremenda reprimenda de su padrastro o de su madrastra. Qué triste es la historia de nuestros niños. Todo eso lo asume Jesús en esta noche. O el joven campesino, obrero, el que no tiene trabajo, el que sufre la enfermedad. En esta noche no todo es alegría, hay mucho sufrimiento, hay muchos hogares destrozados, hay mucho dolor, hay mucha pobreza. Hermanos, todo eso no lo miremos con demagogia. El Dios de los pobres ha asumido todo eso y le está enseñando al dolor el valor redentor, el valor que tiene para redimir al mundo, la pobreza, el sufrimiento, la cruz. No hay redención sin cruz. Pero esto no quiere decir un pasivismo de nuestros pobres, a los que hemos mal adoctrinado cuando les decimos es voluntad de Dios que tú seas pobre, marginado y no tienes más esperanza. Eso no, Dios no quiere esa injusticia social, pero sí una vez como un tremendo pecado de los opresores, y la violencia más grande está en ellos, que privan de felicidad a tanto ser humano y que están matando de hambre a tanto desnutrido. Dios reclama justicia, pero le está diciendo al pobre, como Cristo el oprimido, cargando con su cruz, salvarás al mundo si le das a tu dolor no un conformismo que Dios no quiere, sino una inquietud de salvación. Si mueres en tu pobreza, suspirando por tiempos mejores, haciendo de tu vida una oración y acuerpando todo aquello que trata de liberar al pueblo de esta situación. El Papa lo recordaba en México cuando dice que la devoción a María no es una devoción de débiles, que María, que supo soportar la huida y el destierro, la marginación, la pobreza, la opresión. María, la hija de un pueblo dominado por el Imperio Romano, que ve morir en la cruz injustamente a su hijo, prisionero y torturado. María levanta su grito de santa rebeldía para decir a Dios que despedirá vacíos a los soberbios y orgullosos, y si es necesario,
derribará del trono a los potentados y en cambio dará su gracia a los que confían en la misericordia del Señor. Este es el Cristo que nace, enseñándole a los países pobres, a los mesones, a estas noches frías en las cortas de café o calientes junto a los algodoneras. Todo eso tiene un sentido. Que no perdamos el sentido del sufrimiento. Queridos hermanos, si una cosa me da lástima en esta hora en que el Salvador se redime, es pensar que muchos falsos redentores están echando a perder esa fuerza de redención que tiene nuestro pueblo, su sufrimiento, y lo convierten en demagogia, su marginación, su hambre, no para hacerlo desesperación ni resentimiento, sino para saber esperar la justicia de Dios, ver que esto tiene que cambiar, y si es necesario morir, como han muerto ya tantos, pero con la esperanza de una fe cristiana. Como quisiera que esta Navidad hablara de ese niño entre paja y los humildes pañales, del valor sublime de la pobreza. Como quisiera que nosotros mismos, que estamos haciendo esta reflexión, le diéramos a nuestros pequeños o grandes sufrimientos un valor divino, que desde esta noche intensificáramos nuestra intención de ofrecerle a Dios lo que sufrimos, que se convierta junto al sacrificio del altar en hostia que redime y santifica nuestra vida, nuestro hogar, nuestra sociedad. Si no hubiera tanta demagogia y hubiera más santidad en los pobres, sería nuestra patria la salvación. Si supiéramos recoger hoy el mensaje del niño pobre, del niño humilde, del que se anonadó para salvar al mundo, ¿cómo nos parecemos a Jesús en Belén esta noche los salvadoreños cuando tenemos una sociedad que se puede presentar como la pobreza acabada del Belén de María, de José? Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio de este 15 de febrero, miércoles 15 de febrero del año 2023. Hemos venido ya hace varios días estudiando el libro del Génesis. Estamos en el margen del Génesis del 1 al 11. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8 de este Génesis, versículos del 6 al 13 y del 20 al 22. Estamos contemplando esa lectura justificativa, así se llaman estos textos del 1 al 11, explicativos de la realidad, del surgimiento de la realidad, de cómo nació el mundo, cómo nació el cosmos, cómo nacieron los animales, cómo nació la persona. Hemos estado hablando cómo nació la maldad. Y hoy, desde ayer y hoy, vamos a estar estudiando el origen de la maldad y el castigo de parte de Dios. Eso que llamamos el diluvio. Génesis 8 del 6 al 13 y del 20 al 22 dice lo siguiente. Pasados 40 días, Noé abrió el tragaluz que había hecho en el arca y soltó el cuervo, que voló de un lado para otro hasta que se secó el agua en la tierra. Después soltó la paloma para ver si el agua sobre la superficie estaba ya somera. La paloma no encontrando dónde posarse, volvió al arca con Noé, porque todavía había agua sobre la superficie. Noé alargó el brazo, la agarró y la metió consigo en el arca. Esperó otros 7 días y de nuevo soltó la paloma desde el arca. Ella volvió al atardecer con una hoja de olivo arrancada en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra estaba somera. Esperó otros 7 días
y soltó la paloma que ya no volvió. El año 601, el día primero del mes primero, se secó el agua de la tierra. Noé abrió el tragaluz del arca, miró y vio que la superficie estaba seca. Noé construyó un altar al Señor. Tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. El Señor olió el aroma que aplaca y se dijo: no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre, porque el corazón humano piensa mal desde la juventud. No volveré a matar a los vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo quiero insistirles, estos textos son puramente textos explicativos, no son descriptores de la realidad. Estos no son hechos históricos. Quiero contarles que ayer por la mañana, en el mercado Dueñas donde yo trabajo, tuvimos una conversación con un señor vecino de los puestos vecinos. Él es de otra iglesia, de los apóstoles y profetas, y me dio una verdadera cátedra, a su estilo por supuesto, y tocamos este punto. Pero para él, este es un hecho real, el diluvio. En el estilo como hacen ellos, de repente estamos hablando del Apocalipsis. Y en su forma de estudiar la Sagrada Escritura, me dio cátedra de fechas, de meses, de días. Y la conclusión suya fue: estamos cerca ya de la venida del Señor. Les cuento esto porque es difícil con personas que ya tienen el esquema hecho, fabricado por las predicaciones o por el proselitismo y el fundamentalismo de algunas iglesias. Es difícil que alguien comprenda esto que estamos estudiando en este programa. Génesis del 1 al 11 solo son textos explicativos, textos que pretenden explicar lo que sucedió, pero nadie tiene el alcance de conocer más allá de la Escritura, más allá de los hechos reales, qué es lo que Dios hizo para que hoy tuviéramos el mundo que tenemos. No hay manera. El diluvio que estamos estudiando hoy, usted va a estar de acuerdo conmigo, es altamente ilógico, irreal. No es posible que suceda esto que se describe. ¿Cuánto tiempo pasó el arca flotando sobre el agua? Metió Noé 7 parejas, metió Noé una pareja extra de cada animal, de cada especie. Inundó toda la tierra el diluvio. Eso significa que no podía haber habido vida. Y para que un olivo, voy a poner el ejemplo de la palmita de olivo con la que regresa la paloma, para que un olivo haya vuelto a la vida, no sé cuántos años. Al finalizar el diluvio, Noé presenta animales en sacrificio, hace un holocausto. ¿De dónde sacó el fuego? ¿Cuáles animales mató? Son tantas especies. ¿Se imagina presentar un sacrificio de una pulga y un pulgo? Bueno, y de ahí para allá, toda la imaginación. Insisto, estos son textos explicativos.
Dios no soporta la maldad. Dios tiene derecho a destruirnos con un diluvio, con un rayo, con un meteoro, con cualquier instrumento de su naturaleza, porque todo es de Él. Pero es un texto explicativo. No lo podemos tomar como real, al pie de la letra. Eso se llama fundamentalismo. No es esa la intención del texto de este capítulo 8 del Génesis. Hemos dicho que esto es un mito escrito en otras culturas, en los sumerios, en los mesopotámicos, en los babilonios. Solo que allá hablan de dioses, aquí se habla de Dios. Textos explicativos. Vamos al Evangelio de hoy, el Evangelio del capítulo 8 de Marcos, del 22 al 26, no tiene paralelo. Hoy vamos a darnos el lujo de saborear este texto sin paralelo. Marcos 8, 22 al 26 dice lo siguiente. Cuando llegaron a Betsaida, le llevaron un ciego y le pidieron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó a las afueras del pueblo. Luego de ponerle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Y mientras recobraba la vista, dijo, veo hombres, lo veo como árboles, pero caminando. De nuevo, le impuso las manos a los ojos. El ciego afinó la mirada, fue sanado y distinguía todo con claridad. Jesús lo envió a casa y le dijo, ni se te ocurra entrar en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Venimos en Marcos estudiando el inicio de la vida pública de Jesús. Y hoy hemos llegado al momento de una sanación ejemplar. Le llevan a este ciego. Le piden que lo toque. Fíjese que la palabra tocar no significa sanarlo. Damos por supuesto, sí, que si le pidieron que lo tocara es porque antes Jesús ha sanado a muchos con solo tocar el borde de su manto. Eso hemos venido estudiando. Este texto se contrapone a lo que estudiamos ayer de la levadura de los fariseos, saduceos y para Marcos los herodianos. Los discípulos no tienen fe. Y esta gente que le trae a este ciego, sí tienen fe. Jesús lo saca del grupo, se lo lleva fuera de la ciudad. Y allá, según Marcos, él solo le pone saliva en los ojos, le impone las manos y le dice, ¿miras algo? Sí, veo hombres, pero lo veo como árboles que caminan. Ya está viendo algo. De nuevo Jesús le impone las manos y el ciego logra ver a cabalidad. Si fuéramos fundamentalistas, nos quedaríamos en la pura sanación de un ciego, a lo mejor ciego de nacimiento. Tal vez no ciego de nacimiento porque él entiende lo que significa ver hombres, aunque sea como árboles. Tal vez él ya veía antes. Pero fuera de eso, si fuéramos fundamentalistas, nos quedamos con el puro milagro. Pero como Marcos, y es único, este texto es único en su género, Marcos tiene la intención de enseñar que los discípulos son unos torpes. Los discípulos no entienden. Esto es real. Esto es lo que hace Marcos con los discípulos. Los apóstoles no entienden nada.
Ayer estaban preocupados por el pan, cuando Jesús les hablaba de levadura. Levadura no es lo mismo que pan. Claro que el pan lleva levadura, pero no les estaba hablando de esto. Y Marcos deja mal parados a los 12 apóstoles. Ellos no tienen fe. Ellos no entienden el reino de Dios. Estos que le llevaron al ciego sí entienden. Y por eso le dicen, tócalo. Fíjense que como es un texto para paganos, para que lo entiendan los paganos, entonces Jesús, en esta escena, hace una curación. Pero la curación, traída ya a la teología, a la enseñanza explícita que tiene este texto, va a decir lo siguiente. Mientras nos dejemos tocar de Jesús, vamos a ver muy bien la realidad. Si nos alejamos de Jesús, vamos a ver la realidad distorsionada y podemos quedar ciegos. Es al revés. Este ciego, Jesús se lo lleva fuera de la ciudad, le echa saliva en los ojos, le impone las manos y empieza a ver borroso, a ver como árboles que caminan. Después mira por completo. Usted y yo podemos ir caminando al revés. Ahora miramos bien, pero de usted depende, de mí depende, si nos alejamos de Dios. Si nos alejamos, vamos a ver borroso. Si nos alejamos, solo vamos a escuchar lo que otros dicen de la realidad. Voy a creer lo que otros dicen. Me van a decir, no hombre, estos son árboles que caminan. Y yo voy a creer que son árboles que caminan. Esta enseñanza, si no la cotejamos con lo de ayer de la levadura, nos podemos quedar con el puro milagro. Y este programa no es fundamentalista. Por eso, no es que no haya existido el milagro. Posiblemente sí, no hay que descartarlo, que existió un milagro, sanar ciego. Jesús lo hacía. Pero la enseñanza de Marcos es, mientras más nos acercamos a Jesús, mientras más nos dejamos tocar de Jesús, más clara vamos a ver la realidad. Si me permiten, puedo hacer todavía una sustentación de lo que está pasando en Nicaragua, a propósito de Monseñor Orlando Álvarez. La Conferencia Episcopal de El Salvador y de Centroamérica ha ofrecido al gobierno de Nicaragua mediación, llamando a un diálogo sincero. Allá el gobierno de Nicaragua, si no acepta la mediación de la Conferencia Episcopal de Centroamérica. Voy a decirles por qué quiero tocar este tema. En Nicaragua, la mayoría son católicos y católicas. Pero hay una gran cantidad de católicos que están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Otra cantidad no. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién mira bien? ¿Quién mira como árboles que caminan? Esto es lo que falta estudiar. Eso solo se logra en un diálogo nacional. La situación interesa resolverla. Y no lo van a resolver 26 años, 4 meses de prisión de Monseñor Rodrigo Álvarez, obispo de Matagalpa. Eso no funciona así. Pero si un grupo de cristianos, católicos y no católicos, no miran ellos la realidad, van a creer lo que el gobierno dice. Van a creer lo que las agencias de publicidad dicen. Mientras más cerca de Jesús estemos, mientras más nos dejemos tocar, entonces vamos a entender mejor la realidad. Este es un buen ejercicio. Monseñor Romero es un digno ejemplo de esto. Monseñor Romero vio la realidad con sus propios ojos, porque tenía la luz de Cristo. Y esa es la gran enseñanza. Como es único,
texto único de Marcos, no existe en Mateo, en Lucas, en Juan, entonces nos damos el lujo de profundizar teológicamente el texto. Marcos lo que está buscando es que el mundo pagano comprenda que vale la pena acercarse a Jesús. Usted y yo necesitamos acercarnos más a Jesús. Bendiciones para todos y para todas.